El mundo entero está ardiendo de nuevo. Las dos mayores economías del mundo están enfrentando vientos en contra. China, por una parte, está endureciendo su postura contra Evergrande. Los reguladores han acusado a la compañía del mayor fraude financiero corporativo de la historia. Y luego están las terribles noticias provenientes de Baltimore, en Estados Unidos, donde un importante puerto ha quedado paralizado después del choque de un barco. Se han perdido vidas y los impactos económicos en la ciudad serán devastadores. Pero antes de hablar de Baltimore y lo que el cierre del puerto va a suponer, vamos a empezar con China. La crisis inmobiliaria aún no ha terminado. Pekín ha descubierto posiblemente el mayor fraude corporativo del mundo, y las cabezas van a rodar. Al fin y al cabo, esto es China. Se trata de una crisis horrible de 78.000 millones de dólares orquestada por Evergrande. Han inflado los ingresos durante 2 largos años. Esto es una mancha en los reguladores chinos y un síntoma de que el auge inmobiliario se estaba saliendo de control. Es un caso clásico de reconocer ventas por adelantado y contabilizarlas, y eso es muy peligroso, es esencialmente fraude. Se dice que Evergrande ha contabilizado beneficios de las ventas de apartamentos que se prevendieron pero que no se habían entregado. Y según los reguladores, estas cifras infladas representaron la mitad de los ingresos totales de la compañía en 2019 y casi el 80% en 2020, una cantidad asombrosa. El tamaño del fraude de Evergrande es tan grande que si son declarados culpables será el fin para la empresa, porque ese escándalo contable de Evergrande podría ser de 78.000 millones de dólares. Esto nos cuenta lo descontrolado que se volvió el auge inmobiliario en China, y es una de las razones clave por las cuales este sector tiene que colapsar en la economía china. Pero, ¿cuál era el punto para exagerar los beneficios? Aquí es donde la codicia toma el control. Al inflar tus beneficios haces que tu compañía parezca mejor. Parece que los negocios están en auge, todo parece sólido, y pedir prestado dinero se vuelve mucho más barato. Usando estas cifras infladas, la compañía emitió más de 20.000 millones de yuanes en bonos, casi 3.000 millones de dólares en préstamos. Esto es fraudulento porque estás engañando a los inversores para que inviertan dinero en una compañía que no está tan bien como se dice. Al exagerar tus ingresos, puedes pedir prestado más dinero a tipos de interés más bajos, y esto ayudó a Evergrande a crecer hasta un tamaño monstruoso y permitió el financiamiento consistente de proyectos de promoción inmobiliaria. Es como si falsificaras tus ingresos anuales para obtener una línea de crédito más grande del banco, pero a lo grande. Tienen más de 100.000 millones en pasivos, y parte de eso provino de que la compañía parecía más grande de lo que era. Y cuando hay fraude financiero, puedes apostar que la firma que se dedica a la auditoría también será escrutada. Pekín está observando de cerca a PricewaterhouseCoopers, uno de los 4 grandes en la industria de la auditoría. Y aquí está el problema. Pricewaterhouse es un auditor común para todos los promotores chinos, no solo para Evergrande. Así que si los reguladores actúan con fuerza contra la compañía, podrían revelarse aún más problemas sistémicos. Pero, ¿cómo comenzó este desastre de los promotores inmobiliarios? Es una combinación de enfocarse demasiado en el mercado inmobiliario y de los promotores volviéndose locos con el negocio. Mirad, durante el Congreso del Partido Comunista Chino de 2017, el presidente Xi Jinping dijo la famosa frase de que las casas se construyen para ser habitadas y no para especular, que se supone que debes vivir en ellas y no hacerte rico con ellas. Como todos sabemos, en China la política va de arriba a abajo, así que lo que Xi Jinping dice se convierte en realidad tarde o temprano. Y más importante, dijo que China aumentaría la oferta de viviendas. Este es el clásico aumento de la oferta para abrumar la demanda y reducir así los precios de la vivienda. Sin embargo, los promotores fueron a lo loco con esto. Decidieron que era hora de triplicar su endeudamiento. Los promotores se apalancaron hasta las cejas para construir más viviendas y satisfacer así la demanda. La cantidad de préstamos para el sector inmobiliario explotó desde 2017 hasta principios del 19. El crecimiento del préstamo pasó del 10% a casi el 25%. Los préstamos inmobiliarios lideraron el crecimiento económico chino. Eran más grandes que los préstamos de servicios industriales juntos. Para los inversores en China hay pocas alternativas para colocar su dinero. El mercado de valores chino es muy volátil y hay ciertas restricciones para poder invertir en acciones de Estados Unidos. Así que las únicas opciones viables que les quedan son el oro y el mercado inmobiliario. Los ricos en China tienen toneladas de dinero, así que comprar toda la oferta no es un problema. Sucedieron cosas realmente locas. Como había cierta regulación de cuántas casas se podían comprar, la gente se divorciaba para comprar múltiples propiedades y luego se volvían a casar. Se convirtió en una carrera para adquirir la mayor cantidad de propiedades por parte de los ricos. Y obviamente el gobierno no estaba muy feliz con eso. Así que idearon un conjunto de restricciones en 2020 llamadas políticas de las 3 líneas rojas y fueron aplicadas tanto a promotores como a compradores. Para los compradores en ciudades de primer nivel como Shanghái, los obstáculos se volvieron extremos. Se volvió casi imposible comprar una segunda vivienda. Necesitabas para esa segunda vivienda hasta un 80% del precio total de la vivienda como pago inicial, y esto hizo que los precios de las viviendas se estabilizaran primero y se desplomaran después.
Genial para la gente común, pero malas noticias para los promotores inmobiliarios, porque estos necesitan que los precios de las viviendas como mínimo se mantengan altos para financiar su endeudamiento interminable. Y para los promotores, Pekín impuso límites a la capacidad de endeudamiento. Si las compañías violaban ese límite, como un techo del 70% en la relación deuda-activo, su crecimiento de deuda se vería limitado. Así que si eres un temerario, es probable que no puedas pedir más dinero prestado, y eso hizo caer el castillo de naipes. Los promotores no podían financiar sus proyectos, las viviendas ya no se construían y los precios de las propiedades comenzaron a bajar rápidamente. Y por eso mismo los promotores están hoy en un gran lío. Y no parece que Evergrande sea el último. Estamos viendo las consecuencias de la codicia desenfrenada, y esta es una lección importante que China está aprendiendo. Es por eso que Pekín se está alejando del mercado inmobiliario hacia la fabricación de alta tecnología para impulsar la economía. El sector inmobiliario solía representar el 25% del PIB en China, y esto va a ir disminuyendo gradualmente mientras que la tecnología y la manufactura comienzan a ocupar ese espacio. En 2017 la tecnología apenas representaba más del 10% del PIB, mientras que el sector inmobiliario constituía casi la cuarta parte de toda la economía. Sin embargo, está ocurriendo el gran cambio. El año pasado el sector inmobiliario representó el 19,4%, mientras que la tecnología representó el 14,3% del PIB. Con el paso de los años esta brecha comienza a estrecharse. China está destinando más dinero a la industria para alejar la economía del sector inmobiliario zombie. En 2026 se espera que la tecnología impulse el 19% del PIB de China, superando la participación del sector inmobiliario en ese momento. Y esto es una implosión orquestada que debemos entender que tarde o temprano iba a suceder. Porque si Pekín no desinfla el globo hoy será mucho peor en el futuro. Por lo tanto, lo que estamos presenciando es algo inevitable. China está dirigiendo la economía hacia un crecimiento sostenible. Pero mientras tanto podría haber muchas más sorpresas por parte de los promotores inmobiliarios. Y a un mundo de distancia, algo fatal acaba de ocurrir en el puerto de Baltimore. Un cierre total. La economía de Estados Unidos también ha recibido un duro golpe. En Baltimore, un buque insignia de Singapur chocó con el puente de Baltimore, derribando un pilar y haciendo que el puente se derrumbara completamente. Basta con mirar las imágenes, es una devastación total, y incluso hay personas todavía desaparecidas. Es un evento horrible que ha conmocionado a Estados Unidos y ha paralizado por completo el puerto de Baltimore. Esta tragedia también afecta a la ciudad y por extensión a todo Estados Unidos. Baltimore depende de su puerto para impulsar la economía local. La ciudad y el estado de Maryland están a punto de sentir mucho dolor financiero. El problema principal es la ubicación del puerto de Baltimore. Es el puerto más interior de toda la costa este, lo que significa que los barcos deben navegar hasta Baltimore para atracar. Cuando el barco chocó contra el puente, colapsó el punto de acceso al puerto, cortando efectivamente la única ruta que conecta el puerto con el océano Atlántico. Ahora no hay entrada ni salida del puerto. Hay múltiples buques y mercancías atrapadas detrás del puente colapsado. Varios terminales están cerrados y productos importantes como carbón, maquinaria pesada y azúcar están también atrapados, no pueden ser exportados. Son muy malas noticias para la ciudad y el estado de Maryland, y es por eso que Biden está luchando para reparar el puente, pero tomará meses solo limpiar los escombros. Baltimore es un estado demócrata, y si Biden no puede solucionar este problema pronto, su campaña también podría venirse abajo. Por lo tanto, los riesgos son enormes para la economía de Estados Unidos, para la ciudad y para las elecciones. Mirad, así de importante es el puerto de Baltimore. Genera un montón de empleos directos, unos 15.000, y unos 140.000 indirectos. Proporciona además unos 3.000 millones de dólares en ingresos a la gente. Con el puerto cerrado, la economía local va a sufrir pérdidas masivas de empleo y los negocios se van a ver afectados. El problema aquí es la narrativa. Nos han dicho que el envío global está bien, que la cadena de suministro es eficiente. Pero si miras la situación a nivel mundial y dentro de Estados Unidos, estamos enfrentando múltiples crisis en el lado de la oferta, una tras otra. Se necesita un cambio masivo en la cadena de suministro. Las mercancías que se enviaban desde Baltimore al resto del mundo tendrán que ser transportadas ahora a otros puertos. Y eso significa grandes camiones y trenes de carga para grandes exportaciones como carbón y vehículos. Y lo que esto hace es muy simple. Añade más costes a la cadena de suministro y empeora la inflación. El colapso del puente de Baltimore redirigirá el cargamento a través de Estados Unidos y eso será una pesadilla logística. Aunque es cierto que los puertos a lo largo de la costa este pueden absorber el impacto, sigue siendo un desastre importante en la cadena de suministro. No estamos diciendo que los bienes queden atrapados allí para siempre, no. El problema son los retrasos y el aumento de los costes de envío que irritarán a los clientes en toda la costa este y en todo el mundo, y especialmente cuando la economía global está enfrentando una recesión. Cualquier interrupción agrega más presión a la economía. Los puertos de Virginia y Nueva York tendrán que absorber un aumento del 10% en el volumen, lo que es suficiente para causar grandes problemas. Porque un aumento repentino del 10 o 20% en el volumen para un puerto son malas noticias. Es suficiente para causar un gran atasco, congestión y barcos esperando en el mar.
Hay todo tipo de retrasos que pueden acumularse. Es como los bloqueos de 2020 nuevamente, solo que esta vez se limita a la costa este de Estados Unidos. Según los informes, el cierre del puerto y el colapso del puente costarán hasta 15 millones al día en actividad económica. Así que si Biden tarda 100 días en volver a poner en funcionamiento el puerto, los daños podrían llegar a 1.500 millones de dólares. Una cantidad enorme de dinero perdido y empleos que se van por el desagüe. El puerto de Baltimore es uno de los puertos más grandes de Estados Unidos. Ocupa el puesto número 17 en términos de tonelaje transportado. Más de 40 millones de toneladas de comercio pasan por ese puerto, la mayoría de las cuales son exportaciones de Estados Unidos al mundo. Y las importaciones a Estados Unidos también se ven afectadas. Es una crisis que afecta desde todos los ángulos, porque el puerto está cerrado indefinidamente. Así que presenciaremos una reorganización masiva de la cadena de suministro. Los vehículos, por ejemplo, tendrán que ser transportados por tierra a otras ciudades, lo que causará una gran congestión en los puertos. 40 millones de toneladas tendrán que moverse a otras ciudades y tendrán que ir por tierra. La Asociación de Camioneros Estadounidenses compartió recientemente cifras muy impactantes sobre la crisis. Casi 5.000 camiones que transportan 28.000 millones de dólares en mercancías tendrán que ser reubicados. Esa es la magnitud del problema. Esto en última instancia añade más costes a los transportistas y consumidores, desde la costa este hasta el medio oeste, donde se sentirán más los impactos con los precios en alza. Hay un montón de efectos secundarios que aún no podemos ver. Si los equipos agrícolas no pueden llegar al medio oeste durante la temporada de siembra, podría haber una crisis alimentaria en el futuro, y los ingresos de los agricultores podrían verse afectados si el puerto no se abre pronto. Estamos ante el desafío definitivo para la administración Biden. Hay en marcha 2 guerras candentes en este momento en Oriente Medio y en Ucrania, y esos conflictos empeoran cada día. No olvidemos tampoco la guerra comercial con China y la inflación que está aumentando nuevamente. Ahora, si agregamos este colapso del puente a la mezcla, es una receta para el desastre. No estoy seguro de que Biden pueda salvar la economía a tiempo, antes de las elecciones. Es evidente que la nueva crisis de inflación está llegando. Los automóviles van a subir de precio, al menos en el corto plazo, por ejemplo. Empresas como General Motors y Ford están luchando por mover los envíos después de este colapso y afectará, por supuesto, a los números de inflación. No es bueno para la economía de Estados Unidos, es otro punto crítico para la economía global, y es importante mirar todas las catástrofes globales. La crisis inmobiliaria de China aún no ha terminado. Pekín tiene que seguir desinflando aún más el sector inmobiliario, lo que retrasará esa recuperación de China, y el colapso del puente de Baltimore también muestra lo frágil que es la economía global, especialmente las cadenas de suministro globales. Maryland está destrozado y la economía de Estados Unidos acaba de recibir un duro golpe. Es como si el universo estuviera tratando de forzar una recesión en el mundo, así que agarraros fuerte porque la inflación no se detiene y este caos aún no ha terminado. Como siempre, cuéntame tu opinión en los comentarios. Un saludo y nos vemos.